ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Frío? ¿Bastante? Sí. ¿Allí? Aquí no, aquí hoy hace un día nuboso, pero bueno, llevamos 2 o 3 días raros. Estamos como un poco en la línea del PP. Está en la línea del PP, por cierto, de lo que he escuchado ahora en el avance informativo, en el boletín informativo, lo que más llama la atención, y yo creo que también lo que más debería indignar, es esto de que ovacionen a Cifuentes, ¿no? Yo creo que es el gran problema de la política española, ¿no? Ya, los partidos, ese fundamentalismo, o esa sí, disciplina interna. Pero si analizas otros casos que también fueron muy ovacionados y muy queridos y apoyados por Mariano Rajoy, que ahora están en las cunetas de la política, ¿no? O sea, fuera de la política. Y bueno, Cifuentes, vamos a ver qué pasa. Ahora está discutiéndose sobre la comisión de investigación que ha puesto Ciudadanos en una condición, pero claro, el PP quiere enmarañar eso para que, bueno, si es conforme al reglamento, etcétera, etcétera, que nos podemos ir a después del verano. ¿Has visto la encuesta de Metroscopia del País de hoy? Por cierto, Podemos y Ciudadanos suma ya mucho más que PSOE y Partido Popular en conjunto. Sí, porque bueno, de alguna forma los dos representan o representaban cuando llegaron una frescura política por la derecha y por la izquierda. Bueno, unos han cometido errores, otros han cometido otros, pero el PP y PSOE parece que están cometiendo más, ¿no? Por cierto, para tu consuelo te diré que estar aquí te desvela una cosa, es que uno se pone Fox News por las mañanas un rato y se reconcilia con la prensa española. Así que si tienes esa necesidad... Sí, bueno, no sé si has oído hablar de lo que ha dicho Jiménez dos Santos sobre Alemania. Lo comentamos ayer con los corresponsales. Sí, sí. Bueno, la madre de Hans no quería dejarle venir a la radio, por si acaso era esta. Venga, vamos a empezar. Venga. Eles têm que saber que a morte de combatente não para a revolução. Eles têm que saber. Hay algo triste y decepcionante también en toda esta historia de Lula, ¿verdad, Ramón? Sí, porque es un símbolo, ¿no? Es un símbolo no solo para la izquierda, sino un símbolo de que se pueden hacer las cosas de otra forma en política. Sin duda sus cifras en recorte de la pobreza extrema en Brasil son muy buenas, pero está la mancha esta de la corrupción. También es la mancha de corrupción en un país donde el Congreso también es corrupto, donde el presidente actual no precisamente es compañero nacional a la casa. Entonces no sé hasta qué punto se nos ha caído el mito o realmente sí hay materia. Ayer nos acompañaba también en la tertulia para darnos la última hora. Hoy volvemos a contar con su colaboración y su compañía. Es la periodista Valeria Saccone en Brasil. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos por qué ha decidido entregarse Lula al final. Bueno, creo que no le quedaba más remedio. Si no se hubiese entregado, habría tenido grandes problemas legales, sobre todo a nivel de recurso en el Tribunal Supremo. Entonces, ha intentado extender la cuestión todo el tiempo que tenía, tirar de la cuerda, pero ya no le quedaba más remedio. 12 años de cárcel, que por cierto es la misma cantidad de prisión a la que se enfrentaría Puigdemont por esos delitos de malversación. ¿Tú crees que cumplirá esos 12 años, Lula, o habrá indulto? No, yo creo que no. 12 años es mucho tiempo. No sé si va a haber indulto o... Mira, el miércoles el Tribunal Supremo tiene que juzgar la cuestión de fondo de si un condenado en segunda instancia cumple o no cumple la pena preventiva. De los 11 magistrados del Tribunal Supremo, 5 están en contra y 1 está indecisa. La que está indecisa la semana pasada no quiso votar a favor de Lula para no personalizar la cuestión, pero ya dijo que si se lleva a una cuestión más general, va a votar en contra. Entonces, el Lula se puede librar por esa razón, pero también se puede librar por recursos e instancias superiores o finalmente por buena conducta. Dudo mucho que pase 12 años en la cárcel.
¿Qué va a pasar en octubre? Porque hay elecciones de fondo, Lula era el favorito para ganarlas. ¿Hay candidato en el PT o no hay candidato? Pues esa es la gran cuestión. Como un mantra desde Dilma Rousseff hasta toda la plana mayor del Partido de los Trabajadores se repiten que no hay plan B, que Lula es el gran plan y que van a apostar por Lula hasta el final. El otro día un sindicalista de la CUT, que es uno de los jugadores del PT, me contaba que en realidad, aunque Lula no puede ser candidato porque hay una ley de la ficha limpia porque una persona condenada en segunda instancia no puede ser candidato, ellos quieren que esté la figura de Lula porque me decían así claramente, las personas al final ven la foto de Lula y votan. La gran apuesta de ellos era, aunque Lula no esté presente, que esté en la campaña. ¿Por qué? Porque aunque es prohibido presentarse, un candidato puede formalizar la candidatura, hacer campaña hasta el 15 de agosto. Y ahí el Tribunal Superior Electoral te dice, no puedes. Pero mientras tanto has hecho la pre-campaña y la gente se ha habituado a la idea de un sucesor. ¿Y quién es el sucesor? Tampoco se sabe. Se dice que podría ser el exalcalde de San Paulo, Fernando Haddad, pero circulan varios nombres y a día de hoy no sabemos quién va a ser el sucesor. Y podría provocar esto, Valeria, una cierta desafección con la política, que se disparara todavía más el índice de no participación en las elecciones. Bueno, como algunos países de América Latina, en Brasil el voto es obligatorio, y es obligatorio precisamente para evitar esto. Yo no sé si esto va a disparar o no. El caso es que hay en las intenciones de voto Lula tiene un 38% y quien tiene el 18% es Jair Bolsonaro, que es el candidato de extrema izquierda, una persona homófoba, defensor de la familia tradicional, machista. Yo no sé, llegado el momento, si precisamente para evitar que llegue Bolsonaro al poder, si va a votar mucha gente o no. Lo que sí sé es que la tensión es a flor de piel. Ayer ha sido un día muy emotivo en Brasil, e incluso personas que están en contra de Lula se han sentido resentidas, y es muy pronto. Lo que sí te puedo decir a ciencia cierta que es la primera vez en años que las elecciones están muy difuminadas, y es la primera vez que no hay dos candidatos definidos a pocos meses de las elecciones. Valeria Saccone, a las 3 y poco de la mañana en Brasil. Un abrazo fuerte, Valeria, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. La de cosas que hay ahora mismo en el panorama internacional, Ramón, que son interesantísimos y a las que tenemos que ir dedicando tiempo poco a poco. Desde luego no esta semana porque no nos da tiempo. Tenemos, fíjate, las parlamentarias en Hungría, con un partido xenófobo y euroescéptico a punto de ganar, a punto de barrer. Sí, además que se va a sumar al clima polaco, ¿no? Es un problema para la Unión Europea muy grave. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, a la que yo creo que ninguno de nosotros está dedicando el tiempo que merece. Sabes que ayer hubo un atropello masivo en Münster, en Alemania. Al final parece que no hay, aunque hay 2 muertos y 20 heridos, no hay tinte terrorista, digamos. Al parecer era un perturbado mental que después de atropellar se suicidó. Y queríamos hablar también de la última jornada de protestas en Gaza, el viernes pasado, que dejaba 10 muertos, centenares de heridos. Desde la primera gran marcha del retorno, hace algo más de una semana, se han registrado en la franja 32 muertos ya, centenares de heridos por disparos del ejército de Israel, y una vez más la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU, impasibles a un conflicto que parece interminable y al que ya casi se da la espalda de manera habitual. Sí, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, pidió una investigación independiente o transparente, fue la palabra concreta. También la ministra de Exteriores europea se sumó a esta petición, pero el ministro de Defensa israelí dejó claro que no iba a haber ningún tipo de investigación. ¿Explicamos o recordamos lo que son las marchas del retorno? Sí, pues son un poco los 70 años del 48, de la Nakba, que es la gran catástrofe de Palestina, cuando perdieron gran parte del territorio. Piden la vuelta a los refugiados. Lo curioso es que, según se ha visto en las imágenes
imágenes claramente en Gaza, las protestas eran desde el lado de Gaza. En ningún momento han traspasado o han intentado traspasar la frontera, sino se acercaban a lo que llaman los israelíes la línea de seguridad. Y algunos de los disparos que se han producido, y las imágenes han podido comprobarse, eran de chicos que volvían corriendo con el delito de tener una rueda no quemada, pero que no habían podido quemar la rueda cerca de la frontera, y se les disparó por la espalda. Ahora ha muerto un palestino que se llama Yasser Murtaya, de 30 años, que es periodista y iba perfectamente identificado con pres en su chaleco antibalas. Hay que recordar que la vida de los 2 millones de palestinos que viven en Gaza, que es una franja de solamente 41 kilómetros de largo y unos entre 6 y 12 de ancho, según la distancia, es muy difícil debido a ese bloqueo de Israel del que hablas. La situación, además, empeora en los últimos años. La zona se encuentra en un momento de verdadero colapso. Es un gueto, básicamente. Hay muchos documentales, de hecho, en Internet, si alguien quiere verlo, en lugar de ver, yo qué sé, pues vídeos irrelevantes. Hay algunos reportajes muy buenos sobre lo complicado que es vivir allí, ¿verdad? Sí, es complicado. Además, ahí gobierna Hamas, que, bueno, Hamas para Israel es un grupo terrorista. Hamas usa las armas, aunque hace tiempo que no atenta, pero usa las armas, no ha depuesto las armas. Evidentemente no lo hará hasta que haya una negociación. Y está enfrentado con la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina tampoco es un desecho digamos, de efectividad, y hay muchísimos casos de corrupción. O sea, que los palestinos están atrapados, primero, en una falta de eficacia de sus propias autoridades, que no han sido capaces. Tampoco han tenido instrumentos para desarrollarse, y después en Gaza es un campo de concentración con casi o más de 2 millones de personas. Sí, yo lo he llamado gueto, puede ser algo más. Para conocer más de cerca la situación, contamos con la colaboración de Juan Carlos Sanz, que es corresponsal del País en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal estáis? Una vez más, el despliegue militar de Israel a lo largo de la valla de separación ha sido un despliegue implacable, porque las demostraciones de fuerza saben cómo hacerlas. Pero va a haber investigación sobre lo ocurrido, Juan Carlos. El ejército israelí dice que investigará los hechos, pero normalmente las investigaciones internas suelen arrojar resultados un poco efectivos, ¿no? Normalmente hablan siempre de que son manifestantes que se encuentran en el lugar equivocado y en el momento erróneo, como ocurre con el periodista Murtaya, de que hablaba Ramón hace un momento. Es muy difícil que si una investigación externa, independiente, se pueda profundizar en lo que ha ocurrido. Israel, de todas formas, visualiza el actual conflicto en la frontera de Gaza desde una perspectiva absolutamente militar y de seguridad. No le da ningún enfoque político, y entonces va a ser difícil que no asistamos en las próximas semanas a nuevos episodios de muerte, de violencia, como los que estamos registrando en los 2 últimos días desde la ira, ¿no? Está bien que hables de cómo lo contempla Israel, porque nosotros usábamos las palabras gueto o campo de concentración. Y yo creo que desde la perspectiva de Israel es casi una cárcel para gente indeseable, ¿no? Bueno, el autor israelí conocido, que lo define como un gran campo de concentración a cielo abierto, ¿no? Estoy refiriendo a Irán Pape. Realmente cualquiera que haya ido a Gaza puede comprobar que es una zona absolutamente restringida, donde por un lado Israel controla la mayor parte de las fronteras, solo permite la entrada con cuentagotas y la salida muy limitadamente, y Egipto pues apenas abre unos cuantos días a lo largo del año la frontera de Rafah, en el sur, que es la gran salida, que pudo estar abierta durante el momento del gobierno islamista en Egipto, el presidente Morsi, pero que después del tercer golpe de Estado de 2013 pues se cerró. Y realmente los gazatíes viven ahora absolutamente aislados del mundo, y como decía este periodista en su cuenta de Facebook, tengo 30 años y no he viajado nunca al extranjero, ¿no? Entonces esa es la visualización que tienen la mayor parte de los habitantes de la franja. La única voz así que se escucha de oposición son algunas ONGs judías como B'Tselem, que han pedido a los soldados que no obedezcan órdenes de disparar contra civiles desarmados, porque esas órdenes son ilegales. Se han publicado anuncios en la prensa, Ramón, B'Tselem y otras ONGs, diciendo pues que hay un código de conducta en el ejército que no se cumpla la orden de disparar contra civiles desarmados, pero no parece que haya tenido relevancia, ¿no? Insisto en que Israel, viendo la prensa de esta mañana, tras el fin de semana de la Pascua judía,
simplemente es una retórica pues militar, están intentando romper la valla, están intentando penetrar en el Estado de Israel. Israel no quiere verse la tesitura de que cientos, miles de personas se encuentren en el interior de su territorio, porque la respuesta debería ser todavía mucho sangrienta. Se está hablando incluso de la posibilidad de que se realicen ataques selectivos contra los líderes de Hamas y se bombardee sus instalaciones en la franja. Estamos a la espera de lo que ocurra, ¿no? ¿Esto tiene que ver con los problemas judiciales de Netanyahu? Bueno, todo tiene que ver en la lectura de política, evidentemente, después de toda una época en la que Netanyahu se ha visto sumido en 4 o 5 casos de corrupción, se ha visto amenazado, incluso ha estado a punto de ser derrocado por su gobierno con el tema de los refugiados, de los demandantes de asilo africanos, que son 50.000 aquí en Israel. Bueno, aquí tiene un problema muy serio, pero mantiene un perfil bajo por ahora Netanyahu, ¿no? Están dirigiendo sus operaciones es Lieberman, a Víctor Lieberman, que es un duro dentro del gobierno, ministro de Defensa, que por ejemplo decía claramente que los militantes de Hamas a veces se disfrazan como sanitarios o periodistas y que, bueno, en un momento dado pues se pueden producir disparos erróneos, ¿no? Claro, seguro que es por eso. Tú hablabas de este periodista, decía que nunca había salido al extranjero. Eso no es lo peor que puede pasar. Escribías hace poco, Juan Carlos, que Gaza tiene la tasa de desempleo más alta del planeta, que 2/3 partes de la población viven por debajo del umbral de pobreza allí. No, la situación es dramática en Gaza en los últimos años, especialmente después de la guerra de 2014, del año 2014, se ha destruido todas las infraestructuras económicas, no hay fábricas, no hay empleo, no hay trabajo, la gente vive pues de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, viven situaciones muy lamentables, ¿no? De hecho, se han reducido las entradas de mercancías en la franja más de 1/3 durante el año pasado. Eso significa que no hay poder adquisitivo. Hablaba un dirigente empresarial que había caído de un 80% el poder adquisitivo de los habitantes de la franja el año pasado. Se une, por supuesto, el bloqueo israelí y egipcio a la pugna política que mantiene Fatah, el gobierno de la autoridad palestina, que ha recortado las ayudas económicas, el pago de salarios, en una pugna para que jamás gobierna de facto desde hace una década entre el poder, ¿no? Juan Carlos Sanz, que es corresponsal del País en Oriente Medio. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. La Radio Mictlán, dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Humito de copal. Humito, yo quiero la verdad. Y van pasando las horas y es que no puedo respirar. Me causas mucho desvelo, parece que penando estás. Humito de copal. Humito, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras con Venga, explícalo. No, es Lila Downs cantando un poco sobre la verdad y los periodistas, yo creo que está pensando sobre todo en México y en otros países centroamericanos como Honduras, donde ser periodista es una profesión de alto riesgo. Bueno, de hecho, mira, a partir de las 9 con Gervasio vamos a hablar un poco de lo que significa ser periodista en algunos países de Centroamérica y viene al estudio un tipo fantástico que logró llegar a España después de múltiples amenazas de muerte y ahora, por cierto, sobrevive como buenamente puede con su mujer limpiando casas, que es el trabajo que encuentra, ¿no? Bueno, pues Ramón, buena semana. Buena semana en Washington y ten cuidado con Donald Trump. No le hagas señales con el dedo, que ya sabes que a una chica le ha ido muy mal. Le echaron del trabajo. Ya sé a lo que te refieres. Hasta luego. Gracias. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.